Hermano adventista, la Biblia dice en Jeremías 23, He aquí que yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Tu profetisa copió miles de páginas de otros y dijo que eran de Dios. Te han enseñado que Elena G. de White fue la mensajera del Señor, que sus escritos son una luz menor, y que lo que escribió en libros como El deseado de todas las gentes fue revelado directamente por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué harías si te demostrara, con documentos admitidos por la propia Conferencia General de tu iglesia, que ella copió palabra por palabra historias, teología y descripciones de autores protestantes de su época sin darles crédito? Y luego afirmó, ¿se me mostró en visión? Quédate, porque hoy vamos a destapar el secreto mejor guardado del adventismo, el plagio sistemático que convierte a tu profetisa en lo que la Biblia condena. Sé lo que te han programado para responder. Hermano, los escritores bíblicos también usaron fuentes. Lucas investigó y Pablo citó a poetas. Que Elena White tomara prestadas frases para expresar la verdad no la hace falsa profetisa. Además, el plagio no era un concepto legal en el siglo XIX. Sus frutos son buenos. Fundó hospitales y escuelas. Entiendo tu defensa. Es doloroso pensar que la madre de tu iglesia te mintió. Pero hay una diferencia abismal entre Lucas, que dice, me ha parecido bien escribirte por orden después de haberlo investigado todo. Y Elena White, quien decía el ángel me dijo, o vi en visión, cuando en realidad estaba leyendo el libro de un historiador abierto sobre su regazo. Ella no citaba fuentes, ella se apropiaba del texto ajeno y le ponía el sello de Dios, me lo mostró. Eso no es préstamo literario, eso es mentir sobre la fuente de la revelación. Vamos a analizarlo bíblica e históricamente. Vamos a la Escritura. Jeremías capítulo 23, versículo 30. Dios dice, por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dios condena a los profetas que toman mensajes de otros y los hacen pasar como revelación directa de Él. ¿Por qué? Porque la autoridad del mensaje cambia. Si te digo esto lo leí en un libro, puedes cuestionarlo. Pero si te digo, Dios me mostró esto, blindo mi palabra con autoridad divina. Si es mentira, tomo el nombre de Dios en vano. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 dice, El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. La presunción es atribuirse una autoridad que no se tiene. Si Elena White leyó en el libro de Frederick Farrar una descripción de la crucifixión, y luego la escribió diciendo que el Espíritu Santo se lo reveló, habló con presunción, atribuyó al Espíritu Santo lo que salió de la mente de Farrar. En Apocalipsis 22 se nos advierte sobre añadir a las palabras de la profecía. Elena White añadió volúmenes de testimonios que la Iglesia considera autoritativos. Ella escribió, en estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Se puso al nivel de los profetas bíblicos. Por tanto, debe ser juzgada con rigor bíblico. Y la Biblia dice que Dios está contra los que hurtan palabras. Durante décadas la Iglesia Adventista negó que Elena White copiara. Decían que todo venía de visiones. Pero en los 70, un pastor adventista llamado Walter Rea descubrió algo impactante. Al leer a autores del siglo XIX como Conybeare, Howson y John Harris, vio que Elena White no solo copiaba ideas, sino párrafos enteros y estructuras teológicas. Walter Rea publicó sus hallazgos en el libro La mentira blanca en 1982. Demostró que libros como El conflicto de los siglos y El deseado eran plagios masivos. No hablamos de coincidencias, sino de párrafos idénticos donde solo cambiaba una o dos palabras para disimular. Elena White tenía en su biblioteca las obras que copiaba mientras escribía bajo inspiración. Walter Rea documentó que incluso las joyas espirituales más amadas por los adventistas no eran de ella, sino de autores olvidados que ella leía vorazmente. La evidencia fue tan abrumadora que la Conferencia General contrató al Dr. Fred Veltman para un estudio oficial. Tras 8 años, Veltman concluyó en 1990 que, solo en El deseado, Elena White dependía de fuentes literarias previas. Admitió que usó al menos 23 obras, incluyendo novelas religiosas, para escribir sobre la vida de Jesús. Lo más grave no es que copiara, sino que mintiera sobre ello. En su introducción al conflicto de los siglos, afirma que las escenas le fueron presentadas en visión.
Sin embargo, historiadores demostraron que copió esas escenas de historiadores protestantes como J. Wiley, incluyendo sus errores históricos. Cuando el historiador se equivocaba en una fecha, Elena White copiaba el error y decía que Dios se lo mostró. ¿El Espíritu Santo se equivoca de fecha? Esto destruye su pretensión de inspiración divina. Para ser profeta de Dios, el cumplimiento debe ser del 100%. Elena White falló. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, profetizó que Inglaterra entraría en la guerra contra el norte y que la nación sería humillada. Dijo, cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés propio de servir, y habrá guerra general. ¿Entró Inglaterra? No, la profecía falló. Pero hay algo teológicamente más oscuro, la doctrina de la puerta cerrada. Después del gran chasco de 1844, ella y los primeros adventistas enseñaban que la puerta de la misericordia se había cerrado el 22 de octubre. Enseñaban que Dios ya no salvaría a los pecadores del mundo. Elena White escribió que el mundo impío había sido rechazado por Dios. Durante años, no evangelizaron a nadie fuera de su grupo. Cuando vieron que necesitaban crecer, cambiaron la doctrina e intentaron borrar sus escritos anteriores para ocultar el error, pero las copias originales sobrevivieron. Hermano, si ella enseñó que la puerta de la salvación estaba cerrada cuando la Biblia dice que está abierta, predicó un falso evangelio. Gálatas 1:8 dice, «Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, sea anatema». Decir que la gracia terminó en 1844 es una herejía que condena almas. La doctrina central del adventismo es el juicio investigador. Esta no salió de la Biblia, salió de la necesidad de justificar por qué Jesús no vino en 1844. Como Miller falló, Hiram Edson y Elena White reinterpretaron el evento diciendo que Jesús pasó al lugar santísimo para juzgar los libros. Esto contradice Hebreos capítulo 9, versículo 12, que dice que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo al ascender. Jesús no estuvo 18 siglos esperando en una sala previa. La Biblia enseña que al morir, el velo del templo se rasgó, abriendo el camino al Padre de inmediato. La teología adventista cose de nuevo ese velo, manteniendo a los creyentes fuera de la presencia directa de Dios hasta que termine un juicio inventado. La doctrina de Elena White convierte a Jesús en un juez que revisa libros generando angustia. Y lo peor, ella enseña que en la expiación final los pecados serán puestos sobre Satanás, el chivo expiatorio, y él cargará con ellos. En el conflicto de los siglos, escribe, Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, quien tendrá que cargar con la penalidad final. Esto es blasfemia. Si Satanás paga la penalidad final, entonces la sangre de Cristo fue insuficiente. Esto es un ataque frontal a la suficiencia de la cruz. Según esta doctrina, necesitamos a Jesús para el perdón inicial y a Satanás para la erradicación final del pecado. Es una herejía que roba la gloria a Cristo. La Biblia dice en Primera de Pedro que Cristo mismo llevó nuestros pecados. Decir que Satanás carga con nuestros pecados es darle un rol en nuestra redención. Satanás no es corredentor, es acusador. Los adventistas se jactan del mensaje de salud de Elena White. Dicen que fue revelado por Dios. La realidad es que ella copió esas ideas de reformadores de su época, como el Dr. Jackson. Ella visitó su instituto antes de tener su visión. Las ideas de no comer carne ni especias eran populares en el siglo XIX. Elena White tomó esas ideas humanas, algunas sin base científica, como que la masturbación era un vicio solitario que causaba locura, deformidades y condenación eterna, y las elevó a mandamiento divino. En Primera de Timoteo 4, Pablo advierte contra los que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Elena White prohibió alimentos como condición para la santificación final. Llegó a decir que comer carne oscurecía la mente espiritual. Hizo de la dieta un asunto de salvación, contradiciendo a Jesús en Marcos 7. Si bien cuidar el cuerpo es bueno, convertir la dieta victoriana en un dogma es legalismo, no profecía. Analicemos esto con lógica. La Iglesia Adventista dice que la Biblia es su única regla de fe, pero en la práctica nadie puede interpretar la Biblia diferente a Elena White. Ella es la intérprete infalible. Si la Biblia dice que el alma sale del cuerpo al morir, pero Elena White dice que duerme, el adventista cree a Elena White. En la práctica ella tiene más autoridad que la Biblia. Por eso cuando un adventista lee la Biblia,
Lo hace con las gafas de Elena White puestas. No pueden ver lo que el texto dice realmente porque están condicionados a leer la interpretación de ella. Están atrapados en un círculo hermenéutico donde la profetisa valida la Biblia, pero solo su interpretación de la Biblia valida a la profetisa. Esto es lo que critican de la Iglesia Católica con la tradición, pero con una diferencia fatal. La tradición católica viene de los apóstoles y 20 siglos de consenso guiado por el Espíritu. La tradición adventista viene de una mujer del siglo XIX que plagió escritos y falló profecías. ¿En quién confías más? ¿En la Iglesia Columna de la Verdad o en una profetisa moderna que contradice 2000 años de cristianismo? Si Elena White es la luz menor, ¿por qué contradice a la luz mayor en temas como el infierno y el alma? Una luz menor no puede contradecir al sol, solo puede reflejarlo. Si lo contradice, es tinieblas. Seguro estás pensando en defensas. Objeción 1. Ella exaltaba a Jesús. Respuesta. Muchos herejes exaltan a un Jesús, pero diferente. Los mormones lo hacen. Elena White exalta a un Jesús que es el arcángel Miguel y cuya expiación no se completó en la cruz. Exaltar a un falso Cristo no es prueba de verdad. Objeción 2. Sus escritos han transformado vidas. Respuesta. El libro de Mormón también. La experiencia subjetiva no valida la verdad objetiva. El plagio es un hecho objetivo que descalifica su pretensión profética. Objeción 3. El plagio era legal en su época. Respuesta. No hablamos de copyright, sino de honestidad espiritual. Ella dijo, el ángel me mostró. Si lo leyó de un libro, mintió. Mentir nunca ha sido legal en la ley de Dios. Atribuir a Dios palabras humanas es el pecado de Jeremías 23. Hermano adventista, la evidencia es abrumadora. Tu iglesia sabe que Elena White copió. El estudio Veldman está en sus archivos. Saben que falló profecías, pero no te lo dicen porque sus doctrinas distintivas, el sábado, el santuario, dependen de ella. Si Elena White cae, el adventismo se queda sin fundamento para existir como denominación separada. Por eso la protegen. Pero tú tienes una responsabilidad ante Dios. Dios no necesita mentiras. No necesitas a una profetisa plagiadora para entender la Biblia. La Biblia es suficiente. Cristo es suficiente. Sal de la sombra de la mentira blanca. El sábado judío no te salva. La dieta no te salva. Saber la fecha de 1844 no te salva. Solo Cristo te salva, y su obra fue consumada en la cruz, no en un escritorio rodeado de libros para copiar. Te reto hoy. Busca en Google Walter Rea La Mentira Blanca PDF. Lee las comparaciones de textos, y luego comenta abajo. ¿Cómo explicas que Dios dictara a Elena White los mismos errores históricos que cometieron los historiadores que ella leía? Si eres católico, escribe, la revelación terminó con los apóstoles. Comparte este video con tus amigos adventistas con caridad y verdad. Y si quieres saber la verdad bíblica e histórica sobre por qué los cristianos adoramos en domingo y no en sábado, tienes que ver mi siguiente video, El mito del sábado y la marca de la bestia. Haz clic aquí ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. La verdad os hará libres. Bendiciones.